El Mundial ha terminado y nos ha dejado muchas cosas para analizar. En este video voy a hablar sobre la selección argentina y de cómo ha funcionado durante este Mundial, de cómo ha ido cambiando sus planteamientos y también de cómo ha cambiado con respecto al Mundial anterior, ¿no? Antes de empezar, si escuchan la voz rara o si a veces me aclaro la garganta, es porque estoy resfriado y pues hablar mucho me seca la garganta. Entonces pido disculpas de antemano si esto incomoda a alguien. Bueno, la selección argentina. En este mundial me parece que se ha evidenciado mucho más una dependencia de Messi, ¿no? También que han cambiado el tipo de juego desde el inicio del mundial hasta el final. O sea, me parece que han ido volviéndose cada vez más defensivo y eso también obviamente obedece a los rivales que tienen frente, ¿no? Ese es el primer punto que quería tocar sobre el cambio que ha ido dando la selección argentina, que por lo menos, y todo esto quiero aclarar que es una opinión mía, que no es una verdad absoluta ni nada, pero es lo que yo he visto durante el mundial. Bueno, el primer punto era que Argentina ha pasado a un juego mucho más reactivo, ¿no? Esto se traduce en que al principio del Mundial Argentina imponía las condiciones, ¿no? Por así decirlo, era quien dominaba los partidos, quien imponía el ritmo y se jugaba lo que quería Argentina. Un ejemplo muy claro es el partido contra Austria, que Argentina lo termina ganando, Messi falló un penal, pero en ese partido es bastante claro cómo Argentina prefiere que se juegue poco. No con faltas ni nada de eso, sino con la pelota. O sea, Argentina empieza a defenderse con la posesión. Esto me parece que no favorece el espectáculo, porque como dije en videos anteriores, es una posesión estéril de lateral a lateral, que los centrocampistas casi ni intervienen, y cuando intervienen es solamente para devolverla al central. Con todo esto, pues nos da a entender que era Argentina, o sea, a pesar de todo esto, mejor dicho, era Argentina quien marcaba el ritmo del partido. Y eso también con una selección que me parece que va en una línea ascendente, como Austria, ¿no? Que creo que su entrenador es Ralf Rangnick, me parece. Sí, precisamente es Ralf Rangnick. Con todo eso, me parece que Argentina, volviendo al tema ya, me parece que Argentina es quien marca el ritmo del partido al hacer esa posición de seguridad, y no es hasta que ve una posibilidad muy grande de abrir la defensa o de penetrar en la defensa a través de un balón largo o de unas paredes, no lo hace. Si no es hasta que lo ve muy claro, no lo hace. Bueno, esto es lo que se llama jugar sin arriesgar, ¿no? O sea, Argentina tiene la calidad suficiente como para saltar la presión del rival a base de mecanismos tácticos, de juego de posición, porque sus jugadores, McAllister, Enzo, Paredes incluso, o el propio De Paul, y otros jugadores como Thiago Almada, Juliano Simeone, que también participan en ese juego de construcción, son jugadores capacitados para eso, tácticamente, técnicamente y también físicamente, porque para estar moviéndote constantemente necesitas un nivel físico alto, ¿no? Una resistencia cardiovascular bastante alta, sobre todo si pierdes el balón y tienes que saltar a la presión. Entonces, estas dos cosas van acompañadas. Pero como Argentina, y aquí voy con el siguiente punto, me parece que, y voy con el siguiente punto, me refiero a que voy con el siguiente partido, que es el de Argentina contra Inglaterra. Como Argentina no está, digamos, estos jugadores que ha llevado, que son del mundial anterior, como lo suelen llamar los héroes de Qatar, no está tan bien como en ese mundial. Me parece que suele preferir un planteamiento con menos riesgos. Esto se traduce en posesiones más estériles para reducir el riesgo de perder el balón y no tener que saltar a la presión, sino que a la hora de perder el balón retrocedemos. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta de cara al partido contra Inglaterra. En el partido contra Inglaterra, Argentina sale con un posicionamiento bastante ofensivo, con Juliano Simeone y Julián y Messi en la cancha. Entonces, a priori es un 4-4-2, ¿no? Pero en el campo tú ves un 4-3-3 bastante claro, con Paredes como único 5 y con Enzo Fernández y McAllister como interiores. Juliano juega de extremo, o sea, no juega de volante por banda, ¿no?
juega de extremo, pegado al lateral, y esto obedece a la presión al hombre que hace Argentina. O sea, hace una presión en parejas. Cada uno va a marcar a un jugador de Inglaterra, y eso se traduce en intensidad, ¿no? O sea, esto es un planteamiento bastante atrevido de Argentina, lo cual me sorprendió, porque lo que venía viendo contra rivales de menor entidad era que Argentina tenía la posesión y se defendía con ella, y a la hora de perder el balón y estar en una faceta defensiva, hacía una presión intermedia, un poco tímida, pero priorizaba el regresar todos juntos hacia atrás y de ahí salir jugando, ahí recuperar el balón y salir jugando. Entonces, ¿qué pasa? Esto a mí me sorprendió bastante verlo, pero me parece que, y aquí entra el tema emocional, que Argentina tenía otro partido, o sea, jugaba otro partido. El tema emocional jugaba otro partido en la selección argentina contra los ingleses. Me parece que salen a llevar el partido al terreno emocional con estas cargas que hacen, que me parece muy interesante de cara al planteamiento al hombre que hace. Esas cargas de que cuando el jugador inglés recibe de espaldas, o sea, de cara a su propia portería, van a marcarlo, y por más que haya soltado el balón, le dejan el recadito, ¿no? El hombro en la espalda, o lo cuerpean. Cosa que se hace mucho en el fútbol sudamericano, pero me parece que si Argentina no hubiera llevado el partido al terreno emocional, esas faltas no serían necesarias. Entonces, por eso a mí me da la sensación de que quería llevar el partido al terreno emocional, y salió a eso. Pero bueno, el tema del físico yo lo noté bastante en ese partido, porque me parecía que Argentina no le daba el físico para continuar todo el partido haciendo esa presión, y obviamente hay que estar bastante preparado para hacer esa presión al hombre, o si no quieres hacer esa presión al hombre constantemente, pues mantener el balón en posesión. Y pues Inglaterra tampoco se iba a dejar. Inglaterra fue a jugar su partido y entró en el terreno emocional. Entró en el terreno emocional como no lo hizo España. España, en el partido de la final, que lo tengo bastante fresco, no entra en ese terreno emocional en ningún momento. Por más que Argentina intenta y vuelve a intentar llevar el partido a ese terreno, España fue bastante frío y no dejó que se metieran en su cabeza, cosa que Inglaterra sí hizo. Inglaterra entra en ese terreno emocional y pues Inglaterra acaba perdiendo ese partido en el terreno de lo emocional, porque quien es experto en garra, en lucha, en pasión, es Argentina, ¿no? Es Argentina, y pues por eso quería llevarlo el partido a ese tono más emocional y vehemente, ¿no? Con todo, me parece que Argentina termina por retroceder sus líneas para no quedar expuesto después del primer tiempo, que fue bastante de medición, ¿no? No pasó mucho en el partido, fue un partido bastante trabado, como se esperaba, y pues en el segundo tiempo Argentina retrocede bastante sus líneas y ya no hace esa presión al hombre en su propio campo, sino lo hace no hace esa presión al hombre en campo de Inglaterra, sino que lo llega a hacer ya en campo propio, cuando están bastante avanzados en el campo. Aquí viene el tema del cambio entre la selección de Argentina de este mundial con respecto al anterior. Me parece que los jugadores llegaban en una mejor versión, obviamente, ¿no? Llegan más jóvenes al mundial de 2022. Muchos llegan jugando en equipos top de Europa, como McAllister, que llega con... Muchos jugadores llegan en un nivel muy superior, llegan más jóvenes también. Por ejemplo, en el caso de McAllister, ¿no? Que llega cuando estaba despuntando ya en el Brighton, antes de ir a Liverpool. Enzo estaba rompiéndola en el Benfica. Muchos de esos jugadores estaban en una mejor... muchos de esos jugadores no estaban en una mejor versión a nivel de experiencia, ¿no? Pero tal vez sí llegaba en una mejor dinámica, en general, no tanto física como en su momento en su carrera, porque Enzo y McAllister estaban despuntando. Les faltaba la experiencia que tienen hoy, pero a nivel físico, a nivel psíquico también, o sea, a nivel psicológico, perdón,
me parece que llegaba en un mejor momento. Su dinámica iba en ascenso. Actualmente McAllister sí está en el Liverpool y Enzo está en el Chelsea, están en un mejor equipo, pero digamos que su situación y su dinámica ya no va en ascenso, sino que se ha asentado, ¿no? Rodrigo de Paul estaba jugando en el Atlético de Madrid, tenía un ritmo bastante alto y venía jugando, ¿no? A un nivel mucho más alto. Entonces me parece que esto, sumado a que era el mundial a ganar, o sea, llegaban con mucha hambre de ganar ese mundial, me parece que sumaba bastante a confiar en Scaloni, ¿no? En lo que les decía. No digo que ahora no, sino que me parece que estaban mucho más capacitados en ese momento para cumplir lo que quería Scaloni, y obviamente Messi también llegaba en una mejor versión de la que ha llegado ahora, y podían cumplir con esos requerimientos, ¿no? De saltar a la presión cuando hay que presionar. Yo recuerdo que en ese mundial Argentina hacía muchas triangulaciones entre lateral, mediocampista, delantero, extremo, otra vez a lateral y centro. O sea, esta jugada la practicaron bastante. Me parece que llegaban bastante mejor a ese mundial, tanto por individualmente los jugadores llegaban en un mejor momento. Por ejemplo, los laterales, Nahuel Molina y Montiel y Tagliafico, y obviamente también Acuña, llegaban en un momento mucho más dulce de su carrera, y ahora pues digamos que mantienen el nivel o mantienen el rendimiento por empuje y porque es la selección, y porque obviamente jugando el mundial van a darlo todo por la selección y no tanto por el nivel que muestran en sus clubes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que pues Scaloni ha optado por mantener lo que funciona, cosa que es muy habitual y es muy y es lo más razonable, ¿no? En el fútbol de selecciones, porque no tienes tanto tiempo como en el fútbol de clubes para implantar tu idea, entrenarlo día a día, semana a semana. Entonces, cuando Scaloni se plantea meter nuevos jugadores que estén en un mejor nivel en ese momento, o mantener el grupo que tiene y darle continuidad a ese proyecto que empezó en la Copa América de 2019, pues decide mantener ese grupo, ¿no? Y pues de ahí el fútbol deriva un poco más en lo que escuché por internet, que lo llamaban el fútbol relacional, donde Scaloni en un documental, creo habla de cosas que van más allá de lo técnico, lo táctico, del posicionamiento en la cancha. Habla más de cómo, si un jugador es amigo de otro, va a dar la vida por él, va a correr más. Entonces, esto me parece que Argentina lo tiene muy, muy, muy bien, muy bien implantado en la cabeza de los jugadores. Y por eso es mucho más fácil para ellos entrar en el terreno de lo emocional, me parece también. Y viendo las últimas, cómo ha terminado Scaloni los partidos en el Mundial, viendo las últimas ruedas de prensa también, cómo Scaloni se rompe un poco al hablar o al dar las entrevistas, o incluso dentro del partido parece que estuviera aguantándose el llanto, ¿no? Me parece que hay más en juego ahí que simplemente un equipo, ¿no? Me parece que es más una familia, ¿no? Ellos se sienten como en una familia y por eso matan por el compañero, y eso es lo que busca todo seleccionador, me parece, porque a falta de mecanismos tácticos, de preparación física óptima o el momento de los jugadores, me parece que eso es lo que hace sacar lo mejor de cada jugador, ¿no? Y por eso hemos visto tantas remontadas al último minuto de Argentina en este último mundial, ¿no? Primero, porque el rival empezó siendo de menor entidad, como por ejemplo Cabo Verde o Egipto. Son rivales que se pusieron en ventaja o les estaban aguantando. Quiero centrarme más en el caso de Egipto, porque es el partido que vi, sobre todo el segundo tiempo. En ese partido Egipto se pone muy rápido en ventaja y me parece que no sabe gestionar, por inexperiencia de sus propios jugadores, no sabe gestionar su ventaja, no sabe si ir hacia adelante, si recular e irse hacia atrás, y en esa duda
se crea un contraste con Argentina que está, bueno, yo no tengo nada que perder, me voy todo para adelante sin ninguna duda, me voy todo para adelante, si igual estoy eliminado. Me parece que en esa duda de Egipto y esa convicción total de Argentina de ir hacia adelante, se crea ese contraste en el que Argentina termina remontando el partido. Hay mucha gente que habla de cosas del árbitro y tal, pero no me parece que el árbitro haya sido decisivo en el resultado. Me parece que es más mérito de Argentina y de mérito de Egipto que una cosa arbitral. Luego, contra Suiza le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que Suiza, honestamente, lo de Embolo es un error tan infantil que o sea, no puede ser culpa de Argentina eso, ¿no? Es un error totalmente infantil y con el reglamento en mano eso está bien arbitrado. Con lo cual, Argentina termina llevando de nuevo su juego hacia lo emocional y termina ganándolo. Precisamente por eso, porque creo que su juego se basa mucho más en lo que ya tienen aprendido de Qatar. La experiencia la llevan, los mecanismos básicos los tienen, pero tienen este plus, ¿no? de darlo todo por tu compañero, darlo todo por el país. Y esto me parece muy interesante y muy bueno, de hecho, en la selección, ¿no? Pero cuando te topas con un rival de entidad, ¿no? Que tiene nivel futbolístico y también tiene esas ganas de ganar como las tienes tú, en un cómputo global me parece que si tienes ganas de ganar, tienes hambre por el título y también tienes los mecanismos tácticos, estás preparado bien físicamente, me parece que en el cómputo global gana quien tiene todos los puntos a favor, ¿no? Y no solo uno muy grande a favor. Y eso es lo que ha pasado, me parece. Contra Inglaterra casi les cuesta el partido, pero terminamos sacándolo otra vez por llevar el partido al terreno emocional. Inglaterra comete el error, y ya dije yo que esto es más, me parece, un pulso interno que un planteamiento cagón per se. O sea, es un planteamiento cagón, pero me parece que viene de otra cosa, ¿no? De otra cosa que lo dije en el primer video, que lo pueden ir a revisar. Entonces, me parece que Argentina termina ganándolo en ese contraste, ¿no? Con Egipto en la duda, con Suiza también un poco en la duda, en el desasosiego que genera esa expulsión, y con Inglaterra me parece que lo termina ganando. Ya no ni por la duda del contrario, porque fue claro la convicción de tirarse atrás, ni por el desasosiego que genera una expulsión, sino más por el planteamiento de irte todo para atrás y permitir que Argentina juegue a placer, ¿no? Y obviamente teniendo el mejor jugador de la historia como es Messi, las diferencias te las puede marcar en cualquier momento. El gol de Enzo me parece que viene por una genialidad de Enzo de meter un remate ahí seco, fuerte al segundo palo, cruzado. Pero Enzo está muy solo precisamente porque Messi es quien está en la banda, ¿no? Messi está en la banda y crea esta atracción de todos los jugadores hacia él y deja solo a Enzo. Y también, teniendo en cuenta que Inglaterra se hundió demasiado en su defensa, pues sumado todo eso, llega el primer gol de Enzo, y ahí ya pues Inglaterra le empiezan a temblar las piernas, y como ya has metido tantos defensas, o sea, es como que has gastado tantos recursos en defenderte, no tienes para atacar. Entonces no tenía cómo responderle, ¿no? O sea, como dije en el primer video, Inglaterra saca a sus jugadores al espacio, los quiere meter ya después del 2-1. O sea, me parece que no va así el juego que quería hacer. O sea, un juego tan defensivo necesita de jugadores que sean dañinos al ataque para el rival. Entonces Argentina pues ya se envalentona y termina metiendo el segundo por empuje más que por fútbol, y pues así han sido todas las remontadas de Argentina. Más que por fútbol ha sido por coraje, por garra, por empuje, que por y obviamente también lo merecen, ¿no? Pero durante el partido puede que haya manejado el ritmo, pero no ha hecho tantas acciones como para ir ganando. Entonces ahí me parece que Argentina encontró su fortaleza, ¿no? En el fútbol más emocional, de darlo todo por el compañero, de ser más
sí, ser más emocional, ¿no? Al final termina siendo eso. Y en el partido contra España, pues no le funcionó, porque España nunca entró en su juego. Creo que De La Fuente supo leer bien que Argentina hacía eso de llevar el fútbol al terreno emocional y no cayó ahí nunca. España dijo, bueno, yo voy a seguir mi libreto y este es mi libreto. Tenemos los mecanismos para hacer ofensivos, defensivos. Y pues lo mismo, ¿no? Borró a Argentina del partido a base de pases, donde los pases también generaban una posición estéril de lateral a lateral. Y pues todo eso. Sumado, o sea, pero ya centrándome en Argentina, que de España hablé en el video anterior, centrándome más en Argentina, otra cosa que noté es la dependencia de Messi. O sea, dependen mucho de Messi. Y esto se debe también a lo que mencioné de la falta de ideas, ¿no? Ya lo tienen todo aprendido, pero a la hora el fútbol cambia, obviamente, y a la hora de encontrarse con nuevos problemas no tienen soluciones para ellos, entonces dependen bastante de lo que haga el mejor jugador de la historia, que le supo resolver varios partidos. Y honestamente, me parece que es grande la carrera que le mete Messi a Argentina hasta para llegar a la final. Y pues el tercer punto me parece que es la falta de rivales, de peso, de entidad, para medir el nivel real de la selección argentina. Me parece que se ha enfrentado contra muchos rivales contra los que era claramente superior, y no supo nunca medir hasta la semifinal su nivel real. Y pues viendo el partido contra Inglaterra, me parece que lo pierde más Inglaterra por el planteamiento que hace y darle alas a Argentina, porque si Inglaterra con el 1-0 se dedica a hacer lo que hace España, pero claro, Inglaterra no juega como España. Inglaterra no tiene los mecanismos tampoco que tenía España. Y Inglaterra es otro tema, porque Inglaterra durante todo el Mundial también se dedicó a hacer lo que hizo, ¿no? Fue un poco cagón en sus planteamientos, como lo fue contra Argentina, pero la calidad de Bellingham, de Kane, los fue salvando. Entonces, ese es el tema de Argentina, ¿no? Me da pena, la verdad, por Messi sobre todo, porque me parecía que Messi merece un segundo Mundial en su carrera, porque, o sea, tú ves la carrera que ha hecho Messi y que es el mejor jugador de la historia y tiene un solo mundial, me parece una falta de respeto. No sé, me da pena, la verdad. Me da pena por Messi porque se lo ve llorando y no es agradable ver a alguien que te ha dado tantas alegrías, ¿no? Como Messi. Es un poco esta relación parasocial que tenemos a veces con personas que ni conocemos, ¿no? Pero no es agradable ver a una persona o bueno, a un jugador, ¿no? En este caso hablamos de jugadores. No es agradable ver a un jugador que te ha dado tantas alegrías tanto con tu club, ¿no? Y te ha hecho querer ver más fútbol, verlo llorando. No es agradable para nada. Y me parece que Argentina no merecía el Mundial, pero es que Messi, como jugador individualmente, los ha llevado hasta ahí. Messi los ha llevado hasta ahí y pues que termine su carrera así. De todas formas, me parece que Messi ya no tiene nada que demostrar. Si había algún debate, como lo suele haber, ¿no? Si había algún debate, se acabó en 2022 con el Mundial que gana Messi. Obviamente le intenta bajar el precio de que sí, Infantino, tal. Son conspiraciones y no sé más que demostrar, ¿no? Que a Messi siempre intentan bajarle el precio y lo intentan comparar con el otro, con Cristiano, con Mbappé, con Ronaldo, o sea, no, me parece que eso hace más grande aún la leyenda de Messi. Y pues los que realmente sabemos cómo es Messi como jugador, qué tipo de jugador es y lo que hace en el campo, los que realmente sabemos eso, sabemos que Messi, antes incluso del Mundial, ya era el mejor de la historia. No hace falta ese Mundial, tú lo puedes quitar el Mundial que tiene y todos los títulos y aún así va a seguir siendo el mejor de la historia por lo que hace en el campo, no por lo que ha ganado. Entonces, eso me deja bastante tranquilo, la verdad, porque, como digo, los que realmente sabemos quién es Messi, sabemos que ya era el mejor, incluso antes de ganar su primer Mundial. Pero de todas formas, echando un vistazo atrás, si ves que solo tiene un Mundial, sabe a poco, ¿no? Para todo lo que ha hecho. Entonces, esos son los puntos que quería dar. También me parece que Rodri no merecía el MVP del Mundial, porque
Si fuera por mí, se lo daría a Messi, y si no se lo quieres dar a Messi, pues Mbappé terminó siendo el goleador, ¿no? Pero Rodri, pues, ganó el Mundial, fue decisivo para su equipo, para el juego que hacía, pero me parece que las actuaciones más brillantes y más surrealistas las ha dado a Messi. O sea, el nivel que ha mostrado con 39 años es de otro mundo. Y bueno, quería que el video dure menos de 20 minutos, se ha terminado yéndose hacia los 30. No sé cuánto terminará de durar en edición, pero ahí está. Si les ha gustado el video, denle like. Si tienen alguna opinión, algo que añadir en los comentarios, pues con gusto lo voy a leer. Si les está gustando el contenido, pues recuerden suscribirse y bueno, sin más que decir, hasta la próxima.